Estamos conversando con don Pedro Luis Castellano, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, y dejamos la pregunta en el aire, don Pedro, usted ha insistido en que la gente denuncie los casos. ¿Cuáles son esos principales reclamos que hace la gente y qué respuestas se les ha dado? Sí, bueno, de los que nosotros recibimos, que son bastantes, repito, pueden ser directos ante la CISALRIL por varias vías, puede ser por teléfono, por correo electrónico, por personalmente, etcétera, o a través de la DIDA. La DIDA tiene oficinas, la mayoría de los prestadores más importantes de servicios de salud. Depende de la época. El año pasado hubo una especie de epidemia de reclamos que tenían que ver con traspasos de una ARS a otra, y las personas se quejaban de que habían ocurrido sin su autorización, de que los habían traspasado, que no sabían que los habían traspasado. Bueno, todos fueron miles, todos fueron investigados uno por uno. En el caso que se demostró que efectivamente había ocurrido una irregularidad, se reversa la afiliación, se reversa los pagos, las per cápita que había recibido la ARS de manera inadecuada, incorrecta, y bueno, se le informa a la persona que su caso se tramita. Esos fueron los más comunes, digamos, en una época del año pasado. En los últimos tiempos eso ha bajado mucho, porque también se toman medidas de carácter administrativo, o sea, sanción, etcétera, a quien comete las irregularidades. Y se adoptan regulaciones, normativas, resoluciones. Bueno, también tenemos muchos reclamos por el tema del cobro anticipado, cobro de anticipos cuando se va a ingresar. De lo que estábamos hablando antes de llegar a la pausa. Eso está prohibido. O sea, no está permitido dentro del sistema de seguridad social que se haga cobros anticipados, depósitos, se exija un depósito para ingresar a un paciente, porque el garante es el sistema. O sea, el garante de ese paciente es el sistema de seguridad social. Por lo tanto, se supone que ese prestador tiene la seguridad que va a cobrar una vez que la ARS le da la autorización para realizar ese servicio, ese procedimiento. No hay razón para que se le esté exigiendo. Sin embargo, los prestadores, sobre todo algunas de las clínicas grandes o de más prestigio y tradición del país, se quejan de que les ha ido aumentando el número de personas que, digamos, no cumplen con pagar aquellas prestaciones o aquellos gastos que están fuera del sistema de seguridad social. Entonces ellos dicen que exigen ese anticipo, ese depósito, no para garantizar lo que le cubre el sistema de seguridad social, sino lo que no le cubre el sistema. Yo creo que no es una buena práctica. Entiendo el problema, entiendo que hay algunos centros que nos han mostrado, incluso son cifras grandes que ellos consideran que les deben los pacientes, no el sistema. Es un problema. Pero nunca la solución puede ser en contra del afiliado. ¿Y qué se puede hacer? Les hemos dicho, estamos dispuestos a escuchar, veamos qué ideas ustedes proponen para ese tema, que es un tema fuera del sistema, y estamos dispuestos a colaborar, a buscar salidas, a conversar con el órgano del Estado que corresponda, o a informar, a hacer educación, etcétera. Pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se viole derechos de los afiliados. Y es bueno que quede claro, no es aceptable dentro del sistema de seguridad social que a una persona se le exija un anticipo para poderlo ingresar en un centro de atención médica, privado o público. Preguntan aquí por la práctica que dice que ya es habitual de que el médico le sugiere al paciente una tecnología que no está dentro del sistema y entonces el paciente le paga en efectivo. Es una recurrencia. Yo conozco por lo menos 1 o 2 casos, pero no creía que era una práctica. O sea, si el sistema no te cubre una laparoscopía, el médico te la propone, te dice todos los riesgos de la
intervención tradicional, y entonces te obliga a pagar en efectivo porque tú no te quieres someter. No sé qué puede hacer el sistema en ese caso, pero ¿cuándo o cómo se revisarían los procesos que fueron aprobados cuando inició la seguridad del sistema en el 2001? Bueno, el 2001 fue que se aprobó la ley, hasta ahora. Sí, en realidad tú debes recordar, Altagracia, porque tú estabas muy activa en el defendiendo tema, eso. en el 2006, 2007. El llamado plan de servicio de salud que está vigente, que sustituye, digamos, al plan básico de salud que la ley establece, que es el catálogo de prestaciones, está vigente desde el 2007. Se aprobó en el 2006, empezó a... Mucha tecnología ha cambiado de... Exactamente. Se quedó desactualizado en muchas cosas. Y hay muchos procedimientos que están en ese PDSS, ya no se utilizan. Y hay otros procedimientos que han surgido más actualizados que no están. O sea, ahí hay dos cosas que se han estado haciendo. La primera es tratar de tener un nuevo plan básico. Y nos hemos dado cuenta, tanto en la superintendencia como en el consejo, de que en realidad no se trata solo de actualizar, poner, quitar una cosa, un procedimiento más o uno menos, sino que se trata de revisar en conjunto, tener un nuevo plan básico. Bueno, porque el perfil de salud de la población cambió, porque las tecnologías han cambiado, porque el sistema ha crecido, etcétera, etcétera. Y se está en eso. Realmente el Consejo designó un equipo, una comisión, el Consejo Nacional, hace más de un año. Ese equipo ha venido trabajando, ha tenido apoyo de consultores, incluso internacionales, gracias a la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la situación actual es que el primer borrador de ese nuevo plan básico ya fue discutido, en la comisión, en el equipo, se hicieron observaciones, volvió a los técnicos, ya presentaron un segundo borrador. Ese segundo borrador está actualmente bajo consideración técnica nuestra y de otras instancias del sistema, y en unas semanas seguramente se avanzará hacia una tercera versión. Yo creo que podemos mirar con optimismo la posibilidad de que tal vez antes que termine este semestre, o si no, en todo caso, antes que termine el año, tendríamos un nuevo plan básico. Okay. Esa es una de las cosas que se ha estado haciendo, tratando de tener un nuevo catálogo de prestaciones, un nuevo plan básico de salud. Y la idea es volver a prestigiar el plan básico, porque parte de los problemas que han ocurrido es que como se quedó estancado, y progresivamente aparecieron nuevos procedimientos, como tú señalaste, Altagracia. Todos esos fueron quedando por fuera del plan básico, y en la práctica lo que fue ocurriendo es que cada vez más procedimientos que la población necesitaba o que los prestadores consideraban que eran necesarios no estaban dentro del plan básico, y se fue como devaluando. Y lo que nosotros queremos es al revés, es que el plan básico sea, como efectivamente está concebido que sea, el centro de la prestación de los servicios a los afiliados en salud, y que cubra todo lo que es innecesario, indispensable, y que solo queden por fuera aquellos servicios, aquellas prestaciones o servicios que o bien no son de alta prioridad, o bueno, simplemente aparecieron después de que se hace la actualización. ¿Cuál es el principal derecho que ignora el ciudadano, el usuario del sistema? ¿Y por qué uno tiene la sensación como de que no tiene suficiente alimentación de dónde y qué exigir? Sí. Cuando estábamos hablando de cuáles son las quejas, otra queja frecuente que ha ido disminuyendo también es una queja de que personas que consideran, afiliados que consideran que la ARS no le está cubriendo un derecho. Eso también es una queja frecuente. No siempre el afiliado tiene razón, pero muchas de esas quejas que nos llegan en realidad corresponden más a los planes voluntarios y a los planes complementarios que compran con la ARS, y no tanto al plan básico. La impresión nuestra es que todo el contenido del plan básico en general
las administradoras de riesgo de salud lo están cumpliendo. Pero los planes que son voluntarios, los planes o complementarios, que son planes que son de negociación, que son fuera, son una negociación privada, digamos, entre quien compra el plan y la aseguradora. Hay muchas quejas de afiliados en el sentido de que o consideran que le están violando un derecho que no tienen o le están violando un derecho que sí tienen. ¿Por qué? Porque a diferencia del plan básico de salud, estos otros planes tienen una serie de restricciones que a veces la población no conoce cuando contrata. Por ejemplo, excluyen, si usted cuando contrató el plan ya era hipertenso, en el contrato, si usted cuando compra el plan lee bien, va a ver que esa enfermedad va a estar excluida de la cobertura, no del plan básico, sino de ese plan voluntario que está comprando. Y un día tiene un problema por la hipertensión, no le cubren y él se va a quejar de que no se lo cubrieron. Y así muchas cosas están excluidas. También hay exclusiones por edad. Yo viví una experiencia personal, familiar, de una persona, llegó a determinada edad, se le venció la póliza y no logramos conseguir. No pudimos conseguir una aseguradora dispuesta a venderle un seguro privado complementario para que esa persona pudiera tener atención. Pero la mayoría de las quejas que estamos recibiendo, repito, se refieren a esos planes, a los planes voluntarios y complementarios. Nosotros estamos preparando una regulación para esos planes y también tenemos previsto, porque algunos de estos planes incluso los están vendiendo no administradores de riesgo de salud, sino empresas de seguro general que venden seguro de vida, seguro de vehículos, seguro, etcétera, también le venden un plan de salud de este tipo. ¿Y eso es irregular? No es irregular en un sentido, porque la ley de seguros, no la de seguridad social, la ley de seguros establece que pueden vender seguros de salud. Sin embargo, la ley de seguridad social establece que todos los planes de salud vendidos por una empresa aseguradora deben ser regulados por la Superintendencia de Salud. Nosotros estamos en puertas de un proceso de diálogo, de conversación con la Superintendencia de Seguros, así como antes dije con el Ministerio de Salud Pública, con la idea de ver si conjuntamente las dos superintendencias podemos llegar a una forma de regular esta venta, digamos, de planes que no están regulados en el sistema, están fuera de regulación. Para que cumplan las regulaciones establecidas en el sistema. Ahorita estábamos hablando sobre los pagos que se hacen fuera de lo que se establece en el contrato. El tema del copago de los médicos es otro de los aspectos que preocupa mucho a la gente. Porque casi siempre realmente el copago es importante. Estamos hablando de 800 pesos, 1.200 pesos. Sí. ¿Está el sistema actualizado con lo que se le paga a los médicos? Hay dos problemas, más de uno, pero con respecto a los cobros que se hacen. Hay una confusión que yo creo que es importante aclarar. Siempre yo que me reúno con los médicos, con las clínicas, etcétera, es que el brindar servicios dentro del sistema de seguridad social no debe ser confundido con el ejercicio liberal de la profesión. El ejercicio liberal de la profesión médica es una actividad comercial que está en una economía como la nuestra, que es una economía abierta, de libre mercado. Está regulada por las reglas que corresponden al mercado, ¿no? Pero el brindar servicios dentro del sistema de seguridad social está regulado por un contrato que se establece voluntariamente entre el prestador, la administradora de riesgos de salud, y eso está regulado por la superintendencia. Yo les he dicho, miren, yo no puedo ni quiero obligar a ningún médico ni a ninguna clínica a que tiene que hacer un contrato con alguna administradora de riesgos de salud. Esa es su voluntad. Tampoco puedo obligar a ninguna administradora de riesgo a que contrate a determinado médico o a determinado centro. Eso tiene que ver con la demanda, con las ofertas de los pacientes, etcétera, etcétera. Pero si usted contrata
usted aceptó las reglas de juego. Usted tiene que cumplir ese contrato una vez que lo firma. Y ese contrato establece que tiene que cumplir el Plan Básico de Salud. Y el Plan Básico de Salud establece cuáles son los copagos que están autorizados. Entonces, si usted está cobrando fuera de eso a una persona a la que le está brindando un servicio que está en el Plan Básico de Salud, usted está fuera de las regulaciones. Usted está cometiendo un ilícito que perjudica a ese paciente. Si es un procedimiento que no está no está regulado, no está dentro del Plan Básico, porque ya dijimos, porque está desactualizado, etcétera, eso es otro tema. Pero si está dentro del Plan Básico, usted no puede cobrar un copago, como le llamen, distinto al que está autorizado dentro del pero lo cobra. plan. Claro que lo cobra, pero no solo se está cobrando, sino que es peor, porque en algunos casos, por ejemplo, que hay conflictos o dificultades, hay una regulación que obliga a la ARS a devolverle el dinero al paciente, el dinero que pagó cuando fue por motivo de... No, y en el mismo consultorio te motivan a eso. Mira, yo te doy un recibo por esa diferencia que tú pagaste y tú reclamas a tu seguro te lo devuelve. Pero ahí viene el problema, paciente no debiera estar haciendo eso. Que en la mayoría, es lo que justo quería decir, en la mayoría de los casos no le dan recibo y ni siquiera aceptan que se pague con tarjeta de crédito o con cheque para que no quede huella. Eso lo pierde el paciente. Eso es ilícito. Y el paciente lo pierde, no lo va a poder reclamar y no lo va a poder recibir en el supuesto de que tuviera razón el paciente en la reclamación y que la ARS esté obligada a resarcirlo. Si no tiene un recibo, una factura legalmente válido, el paciente lo va a perder. O sea que hay un doble problema. Por un lado hay cobros de copagos que no son autorizados y por el otro lado el paciente no le queda una constancia firme de que hizo ese pago. Pero muchas de esas cosas tienen que ver con el hecho de que se quedó atrasado el catálogo de prestaciones del Plan Básico y es muy probable que en el proceso de actualización del nuevo Plan Básico de Salud muchas de estas cosas se resuelvan, porque muchos de estos procedimientos van a caer dentro del nuevo Plan Básico. Además, en el nuevo Plan Básico, y esto es una cosa bien importante, casi con seguridad, porque ya hay acuerdo en las revisiones de los borradores, va a haber una parte de ese Plan Básico que ya no va a ser solo pago por prestaciones. El actual catálogo es un catálogo que es básicamente pago por prestaciones. Hicieron una apendicectomía, vale tanto, pago tanto, te hicieron X procedimiento. Eso va a seguir, por supuesto, pero va a haber un componente que se llama atención garantizada, que es un conjunto de problemas de salud, ya no de procedimientos, sino de problemas de salud, que se van a escoger obviamente de acuerdo a su importancia y va a haber que hacer una relación con los costos, con la disponibilidad de recursos, pero habrá muchos o habrá pocos, pero va a haber un componente que para algunos problemas prioritarios de salud van a tener cobertura sin tope. O sea, muy probable, voy a poner un ejemplo, es muy probable que una de esas sea, por ejemplo, la diabetes. Entonces, si usted es diabético, hay un problema de importancia de salud pública. Claro. Eso. Porque si una persona diabética no es adecuadamente atendida, adecuadamente manejada, va a tener complicaciones y luego va a tener más al sistema. Diálisis, hemodiálisis porque se le dañó el riñón, o va a necesitar, va a perder un miembro porque tuvo problemas de circulación periférica, o va a quedar ciego, o va a tener un accidente cerebrovascular. Todo eso hace que esa enfermedad tiene un interés prioritario de salud para el país, de salud pública. Entonces un diabético no puede estar expuesto a que porque se le acabó la cobertura de un determinado procedimiento se quede sin atención. Eso es un ejemplo. Pero claro, el número de problemas que puedan entrar va a depender de la disponibilidad de recursos, de los costos. Y es bueno decir que cada uno de esos temas que ingrese, que entre en la atención garantizada, obviamente tiene que tener un protocolo oficializado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud esta semana,
justamente está anunciando que va a poner público, oficializar, creo que más de 50 protocolos. Justamente nosotros estamos revisando si todos los problemas que queremos que entren en atención garantizada ya tienen protocolos aprobados por el Ministerio. Y los que no los tengan, con el Ministerio hemos estado trabajando la idea de que por lo menos haya unas guías clínicas básicas mientras se oficializan protocolos. Esto es una cosa que va a ser una revolución. Aunque empecemos con pocos problemas, la esperanza nuestra es que en lo sucesivo el crecimiento del catálogo del plan básico sea mucho más por las atenciones garantizadas que por los procedimientos. De manera de ir reorientando el plan básico más desde la perspectiva del usuario, la perspectiva del paciente, más que desde la perspectiva, digamos, del mercado, del costo en el mercado de los servicios que se prestan. Bueno, hay mucho trabajo. Muchísimas gracias, don Pedro, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Siempre es agradable informar. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.